Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Manrique. Nuestro grupo de investigación de conceptos de relaciones internacionales está conformado por Leonardo García, Duvernay Manrique, José Andrés Quesada y quien les habla. Vamos a iniciar con los conceptos de realismo internacional a cargo del compañero Leonardo García. Doctora, buenos días. Me ha correspondido exponer sobre el tema de la teoría del realismo, de las relaciones internacionales. Soy el alumno Leonardo Alfredo García Medina. A través del tiempo se ha perfeccionado como tal esta teoría. Más de 2500 años a través del tiempo de la humanidad ha definido algunos elementos y más exactamente unos 6 elementos como tales, que son las facetas diferenciadoras que se han constituido a través de estos 2500 años como tales. En primer escenario tenemos el Estado como el elemento más importante que tenemos, y de igual manera es el que representa las voluntades tanto colectivas como individualmente de los mismos. En un segundo escenario, en una segunda faceta, encontramos el elemento de la anarquía del sistema internacional como tal. Eso va concatenado obviamente con la ausencia del poder rector y obviamente determinado por el tema de la determinación de las leyes y las normas internacionales como tal. Pasando a un tercer elemento, encontramos la soberanía, donde va concatenado o inmersamente representado con el mandar y obligar e impedir que cualquier otro sistema de cooperación internacional de igual a igual como tal. En un cuarto elemento encontramos el escenario de la supervivencia, y esta supervivencia obviamente la prioridad de cada uno de los estados por surgir o por ser representado como tal ante los demás. En un quinto elemento encontramos lo que corresponde a la autoayuda, que es que nadie te va a apoyar como tal. Algo me suena bibliográficamente hablando como el príncipe de Maquiavelo, en los cuales habla de esa situación. Y por último, sin desconocer las anteriores, podemos iniciar lo que es el poder militar. El poder militar es que si el Estado no tiene esa representación o ese poder militar, pues obviamente va a sucumbir. Estas dos últimas son muy esenciales y muy importantes como tal. Recordemos que algunos escenarios se pueden representar como las potencias en los mismos conflictos, y también hace importancia el tema de las relaciones y el tema en primer escenario de las actuaciones de sus representantes internacionales como tal. Continuamos entonces con el concepto de idealismo internacional a cargo de Duvernay Manrique. Soy el mayor Duvernay Manrique. Voy a explicar el idealismo en las relaciones internacionales. En los años 30, después de la Primera Guerra Mundial, surgen dos escuelas que pretenden explicar las dinámicas de las relaciones internacionales: la escuela del realismo y la escuela del idealismo. A diferencia del realismo, que pretende entender la realidad de la política internacional, la escuela del idealismo lo que pretende es plantear unos ideales que permitan transformar el sistema internacional hacia la búsqueda de unas condiciones de paz universal, estable y duradera, tomando para ello los conceptos desarrollados por Immanuel Kant frente a la paz perpetua. En este sentido, la escuela idealista establece que el pilar fundamental de esta paz mundial es el derecho internacional, poniendo todo el énfasis en las formas de organización y de legalidad que deben adoptar las relaciones internacionales. Es así como surge el concepto de seguridad colectiva, ya que para los idealistas esta paz perpetua solo es posible en la medida en que se pueda garantizar la seguridad
de todos los miembros de la comunidad internacional. Esta seguridad se garantizaría a través no solo de una legislación internacional, sino de la garantía de su cumplimiento, para lo cual se requiere la implementación de organizaciones internacionales que sean capaces de velar por esta legalidad. Más adelante, el presidente estadounidense Woodrow Wilson recoge estas ideas para establecer lo que sería el idealismo en las relaciones internacionales de los Estados Unidos, quien también visibiliza la importancia y la necesidad de crear un cuerpo de naciones que realmente garantice esta paz mundial. Finalmente, para el idealismo, los actores de las relaciones internacionales ya no son solamente los estados, sino que toman una gran relevancia los organismos internacionales y los mismos individuos. Posteriormente surgieron otras escuelas que desarrollaron mucho más los conceptos de las relaciones internacionales, pero uno de los grandes aportes que hizo esta escuela y que a día de hoy se conserva en materia de relaciones internacionales son los organismos internacionales, y con ellos otras herramientas que se tiene para el relacionamiento diplomático de las naciones, como lo son la cooperación internacional y la ayuda internacional. Muchas gracias. Damos paso entonces ahora al compañero José Andrés Quesada con el concepto de interdependencia compleja. Soy el capitán José Andrés Quesada Palacios. El tema que me compete es sobre interdependencias complejas. Esta teoría consiste en que los estados y sus fortunas deben estar inseparablemente unidas. Los teóricos también reconocen que las diversas y complejas conexiones transnacionales e interdependencias entre los estados y la sociedad van en aumento. En cambio, lo que es las fuerzas militares van disminuyendo. Para lo cual, con esta teoría interdependencias complejas se cuenta con tres principales características. La primera, lo que es esas fuerzas militares, ese poder militar es poco utilizado. Segundo, la problemática como tal no tiene una jerarquía. Y tercero, la existencia de multiplicidad de canales que conectando las sociedades. Estos canales serían las relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales. Muchas gracias. Para finalizar entonces nuestro análisis, es importante que revisemos las conclusiones que esta investigación de conceptos nos deja. Vemos entonces que a partir del siglo XX las relaciones internacionales han sido parte de un área particular de la investigación académica. Las raíces históricas de las relaciones internacionales provienen de la diplomacia, y para entender entonces las relaciones debemos enfocar la comprensión en los eventos históricos y las explicaciones teóricas de los mismos. Luego de la Primera Guerra Mundial y la devastación que esta produjo en los años de 1914 a 1918, se demostró la comodidad de la histórica diplomacia como un método para comprender la política internacional. Se empezó a gestar la política internacional de modo predictivo a través del estudio de los hechos internacionales que pudieran predecir y prevenir todos aquellos aspectos que se relacionan con la guerra. El paradigma idealista se gestó después de esta Primera Guerra Mundial, puesto que el estudio de la política mundial empezó a verse desde varias perspectivas. Surgieron varios conceptos como el marxismo, el socialismo nacional, fascismo, y como se mencionaba anteriormente, se sugería que la sociedad internacional se debía organizar para reconocer la guerra como un problema internacional y que se suprimieran las instituciones o movimientos que promovieran estas guerras, y estar a favor de la consecución y prosperidad de la paz. Se dieron varios grupos idealistas. Algunos priorizaban principalmente la creación de instituciones internacionales que se dedicaran a preservar la seguridad colectiva. Se ve la viabilidad de la cooperación técnica internacional como un mecanismo para la resolución de los problemas globales. Y otro grupo se centró más en el control legal de la guerra, o sea, buscando resolver las disputas mediante mecanismos legales de mediación y arbitraje,
como la Corte Permanente de Justicia Internacional y la ratificación del pacto Kellogg-Briand de los estados para mantener un acuerdo en el control de las armas. Se dice entonces que la idea principal del autor Immanuel Kant era la paz perpetua. Vimos luego el paradigma realista, y este surge de la escuela teórica realista, que fue de mayor tradición intelectual en las relaciones internacionales y en los principios más recientes de ciencia política. La teoría de política del realismo se gestó en principio de comprender que la codicia y el poder pues eran resultados de la naturaleza del ser humano. Cuando se intenta eliminar estos instintos de querer tener el poder, es una utopía. Es por esto que la política internacional se ve de manera conflictiva en el enfrentamiento de unos con otros, de quienes quieren dominar y de quienes no quieren ser dominados. En oposición a este paradigma realista, surge entonces el modelo que denominamos interdependencia compleja, el cual poseía tres características principales. La primera, la existencia de múltiples canales conectando las sociedades. La segunda, la agencia de relaciones interestatales, que consistía en múltiples problemas que no estaban ordenados en una jerarquía clara y consistente. Y el tercero, una fuerza militar que no era utilizada por los gobiernos respecto de otros gobiernos dentro de la región o respecto de los problemas. Y cuando prevalece esta interdependencia compleja, puede pues, sin embargo ser importante en las relaciones de estos gobiernos, tanto de fuera de la región o respecto de otros problemas. Concluimos entonces que estas tres características de la interdependencia compleja ocasionan procesos políticos diferentes, reflejan los recursos de poder en poder como un control de resultados y nos muestra que los objetivos varían en función de las áreas problemas, al igual que la distribución del poder. Eso es todo, muchísimas gracias por su atención, esperamos que esta descripción de los conceptos haya sido clara. Gracias.